porque él también te atrapará y vivirás eternamente en la pesadilla de esta caricatura maldita. No. Ya han pasado 2 semanas desde que Mike Kellings desapareció. Para recordarles los hechos, se dice que desapareció después de una crisis de pánico. Según una grabación en su computadora, se trataría de alguien que él creía lo seguía desde hace días. En su grabación, mencionó a un personaje de caricatura que supuestamente cobró vida después de ver su propio dibujo animado. Continúa la investigación para localizar a Michael Inks. Creemos que su estado psicológico está particularmente afectado, así que si cree reconocer a Michael Inks, por favor, no lo confronte y llame directamente a la policía. Han pasado 2 semanas desde que me están buscando y pensaba hacer mi gran regreso esta mañana, pero ahora ya no es posible. Y les voy a explicar por qué. Actualmente estoy escondido y no les voy a decir dónde, porque no quiero que me encuentren. Anoche pude conseguirme una laptop con alguien. Conseguir es una palabra muy grande. Digamos que se la presté sin su conocimiento. Aquí hay electricidad, pero no hay internet. Así que no sé si algún día esta grabación les va a llegar, pero bueno, cruzo los dedos para que así sea, porque debo advertirles de un gran peligro que se avecina. Primero debo explicarles lo que pasó anteriormente, porque me imagino que el final de mi grabación debió haberlos confundido. Para resumir, decidí huir, y fue simplemente por instinto de supervivencia. Lo sentí justo detrás de mí, y sabía que si no usaba esa cuerda, él me habría matado. Simplemente no pude aceptar la idea de que iba a morir en mi casa, y que mi novia me encontraría con el cráneo destrozado en un charco de sangre, o colgado al final de una cuerda. Y entonces, mi instinto de supervivencia tomó el control y simplemente huí. Tomé el coche y conduje durante varias horas, sin saber si él me iba a encontrar o no. Tenía la idea de ir a un lugar aislado por si me atrapaba. Si iba a morir, prefería que no fuera en mi casa, como ya mencioné. Pero él nunca vino, ni al coche ni después. No sabía cómo era posible, pero logré despistarlo. Y aún mejor, ya no silbaba de repente, ya no sentía su presencia y ya no tenía esa sonrisa enfermiza grabada en mi rostro. Es decir, mientras más me distanciaba de casa, menos influencia ejercía sobre mí. Gracias a las noticias locales, vi a mi novia hablar 2 veces frente a las cámaras ante los periodistas, así que sé cómo está. Me sentí aliviado y al mismo tiempo inquieto cuando la escuché por primera vez. Aliviado porque estaba bien, pero inquieto porque hablaba de mi estado psicológico. Creo que fue por mi grabación previa. Planeaba borrarla del ordenador antes de hacer lo necesario, pero escapé. Quedó bien visible en mi escritorio. Tenía la carta de despedida sobre ella conmigo. Sobre la grabación, creo que no creyó ni una sola palabra. Me tranquilizó que si ella no lo creía, significaba que Luis Elgay no la perseguía. Entonces ya no estaba en mi casa ni me seguía. Pero entonces, ¿dónde estaba? Durante esas 2 semanas de huida, intenté responder a esa pregunta sin éxito, a pesar de mis investigaciones. Durante varios días, hasta esta mañana, me desperté como cada mañana, me puse un abrigo largo con capucha para ir a la ciudad y ver las noticias locales. En la esquina había una tienda de electrodomésticos, con televisores en exhibición detrás de un vidrio. El sonido se transmitía por altavoces exteriores. Así me he enterado de las noticias recientemente. Me di cuenta de que registraban los pantanos cerca de mi casa, buscando mi cuerpo. Ahí entendí mi error. Veía claramente el pantano y al equipo de búsqueda en la pantalla. Pero a su derecha, justo al borde del agua, también lo veía a él, al chico del silbido. Me miraba fijamente sonriendo y me saludaba con la mano, lentamente, en mi dirección. En el pánico me caí hacia atrás y grité. La calle estaba bastante concurrida, así que apreté mi capucha y me fui trotando hacia mi escondite. Cuando por fin llegué, inmediatamente preparé las pocas cosas que tenía, con la idea de huir de nuevo. Mientras hacía eso, estaba pensando. Me cuestionaba la razón de su regreso tras días de ausencia. Al principio creí que solo podía manifestarse a través de los televisores, cuando estaba lejos de él y su odiosa cinta.
Eso explica por qué estuve en paz estos últimos días, ya que solo tenía una laptop sin conexión a internet. Pero me equivoqué gravemente, porque en el momento en que pensaba en un nuevo lugar para esconderme, lo escuché. Me giré lentamente, porque los silbidos venían de detrás de mí. Temía lo que iba a ver, pero era más fuerte que yo. Detrás de mí, la laptop iluminaba ligeramente la penumbra de la habitación. Miré la pantalla de la laptop casi instintivamente. Pero no estaba ahí, porque estaba en el techo, mirándome con la cabeza al revés. Cayó con un ruido sordo y rápidamente levantó su hacha. Me quedé paralizado en el lugar. Podía ver sus ojos girando sin parar. Los miraba una y otra vez. Sentía como si estuviera en un pantano. Mis movimientos parecían terriblemente lentos. No podía darle la orden a mi cuerpo de huir, ni siquiera podía parpadear. Entonces concentré todos mis esfuerzos en lograr mover mis dedos de los pies, luego mis pies y finalmente mis piernas. Pero aún así, era como si una fuerza desconocida me estuviera frenando. Fue entonces cuando lo entendí. Mientras se acercaba amenazante, alzando el hacha sobre su cabeza, listo para asestar el golpe mortal, lo comprendí. Así que reuní mis últimas fuerzas, pero esta vez para apartar mi mirada de la suya, de sus ojos que giraban sin parar, porque me estaba hipnotizando. El Whistlegain estaba cerca de mí, pero mis últimos esfuerzos dieron fruto, ya que finalmente logré apartar mi mirada de la suya. Luego recuperé instantáneamente toda mi movilidad, y él lo sabía. Lo escuché gritar de rabia, y de inmediato empezó a correr hacia mí. Levantó su hacha aún más alto sobre su cabeza. Logré agarrar mi laptop en el último momento y salí corriendo rápidamente hacia la salida. Mi coche seguía estacionado en el mismo lugar. No lo había usado desde mi primera huida. Quité las hojas y ramas que había puesto encima para camuflarla y encendí el motor. Fuera del auto oí vidrio romperse. Podía ver al chico del silbido en el retrovisor. Acababa de salir por la ventana de la casa. Hice todo lo posible por evitar su mirada, pero lo vi llevarse el dedo a la boca. Ese maldito coche no quería arrancar, aunque era casi nuevo. El chico del silbato se acercaba cada vez más a mí y yo estaba impotente porque el coche no arrancaba. En el pánico, golpeé el volante con fuerza. Y ahí el claxon sonó, lo que sorprendió al chico del silbato. Bajó el dedo y frunció el ceño. Justo después, el coche por fin pudo arrancar. Lo vi alejarse cada vez más de mí mientras pisaba el acelerador a fondo. Mis manos temblaban mientras conducía, pero al mismo tiempo pensaba en todo lo que acababa de vivir. Ahora sabía que el chico del silbato se había vuelto más poderoso. Lo que no sabía era por qué ahora podía hipnotizarme solo con sus ojos. Esto me impidió moverme por completo. También pudo afectar directamente mi auto, solo poniendo su dedo frente a su boca hasta el punto de impedir que arrancara. Se había vuelto aún más peligroso que antes y otra vez iba atrás de mí. Pero entonces, ¿por qué había regresado? O al menos, ¿por qué? Solo ahora no entendía y por el momento no importaba y tenía que exiliarme de nuevo e irme lo más lejos posible. Realmente no sabía cómo hacerlo. Poner distancia entre él y yo serviría de algo, pero tenía que intentarlo. Entonces, conduje varios kilómetros sin saber a dónde ir y luego, en mi camino, vi un pequeño restaurante para camioneros. Justo al lado de ese restaurante hay una vivienda bastante rústica y esa casa estaba habitada. Ahora lo sé y entenderán por qué les digo esto un poco más adelante. Así que decidí hacer una parada en el restaurante porque me moría de hambre y llevaba varias horas sin comer nada. Entonces me estacioné y salí del coche. Cuando empujé la puerta, inmediatamente me sentí aliviado. Había bastante gente, al menos unas 10 personas. Pensaba que el chico del silbato no me atacaría en público, pero honestamente no estaba seguro. Era solo una intuición, y con él pisándome los talones, no podía más que seguirla. De todos modos, me senté y la mesera se acercó a mí. Pedí una hamburguesa y una taza grande de café. Después saqué mi laptop. No me pregunten por qué, pero tenía el presentimiento de que le había pasado algo grave a mi novia. Lo sentía y tenía que comprobarlo a toda costa. Me conecté al wifi del restaurante sin problema, porque no tenía contraseña.
Revisé las noticias cerca de mi casa, pero nada. Entonces suspiré aliviado. Luego aproveché para revisar mis correos electrónicos. Mientras comía la hamburguesa que la mesera acababa de servir, tenía al menos 30 correos electrónicos por revisar. De allegados que preguntaban mi paradero y mi familia preocupada por mi prolongada ausencia. Y luego, hasta arriba, encabezando la lista, había un correo electrónico de mi novia. Lo abrí sin esperar. Al leer las primeras palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Mi amor, ya han pasado 13 días desde que te fuiste lejos de mí. Espero que sigas aquí. Lloro todas las noches desde que te fuiste. No puedo dormir, no logro comer. Sinceramente espero que no te haya pasado nada y que estés bien. Todos los días rezo pidiéndole al cielo que me devuelva al hombre que tanto amo. Vuelve pronto, te lo suplico. Puedo ayudarte, mi amor. Pero no me abandones, no me dejes sola, te amo. Ella creía que la había abandonado. Nunca debía hacer lo que hice después. Pero era más fuerte que yo, no pude contenerme. Hice clic en responder, veía borroso por las lágrimas y me costaba ver dónde hacía clic. Mis manos temblaban, mi cabeza zumbaba, tenía como una especie de migraña. Hice clic y volví a hacer clic, ya no sé exactamente dónde hice clic y luego presioné enviar. Todo se volvió oscuro luego. ¿Fue un apagón? Pudo haber sido, sí, pero ya no se escuchaba ningún ruido. Nadie hablaba, en la habitación reinaba un silencio sepulcral. No fue un corte de luz. Y los silbidos no estaban en mi cabeza, porque los silbidos era él. Podía oírlo, pero casi no veía nada. El lugar donde me encontraba ahora parecía oscuro y frío, muy diferente al cálido sitio en el que estaba hace apenas unos segundos. Escalofríos oscuros recorrían mi cuerpo y gradualmente las formas reaparecían a mi alrededor. Estaba frente a mi computadora, pero no en un restaurante, sino en un lugar completamente diferente. La madera, que antes era una pared de concreto y tapizada, ahora parecía podrida y mohosa por el tiempo. No había ninguna fuente de luz, ninguna lámpara, ninguna mesera. No había nadie más que yo aquí. Y la única fuente de luz que iluminaba la penumbra era mi computadora portátil. El piso de madera, antes reluciente, había desaparecido. Ahora, en el suelo había un viejo linóleo de estaño, agujereado por todas partes y rasgado en algunos lugares. Ya no entendía nada. El restaurante se había transformado repentinamente en un viejo granero abandonado. No tuve tiempo de adaptarme a este nuevo sitio, cuando un sabor amargo invadió mi garganta. Me puse la mano frente a la boca y, al bajar la mirada, noté que en el plato no había ninguna hamburguesa, porque frente a mí, sobre la mesa, había un ratón. Ya no tenía cabeza. Como la estaba masticando, tiré la mesa que tenía delante y caí de rodillas. Vomité de inmediato lo poco ingerido recientemente. En mi cabeza, en ese momento sentí como si escuchara risas, las risas de Son. Ya no comprendía lo que ocurría. Y por primera vez en mucho tiempo me preguntaba si realmente no me estaba volviendo loco. Luego, a lo lejos, en el suelo, vi la computadora portátil que había tirado con la mesa. Unos segundos antes, avancé hacia ella, la puse sobre mis piernas y miré lo que había en la pantalla. En ese momento entendí todo lo que me había pasado. Supe por qué no me había atacado, era porque quería usarme. Esperaba el momento perfecto para hacerlo. Un momento en el que bajara la guardia y pensara que un restaurante podía protegerme de él, pero él lo había planeado todo desde el principio. Me trajo aquí haciéndome creer que era un lugar donde estaría a salvo. Me hizo creer que mi novia me había enviado un correo electrónico y sabía que iba a responder sin pensarlo. Porque sí, el chico del silbato tenía un tercer poder, que se activaba cuando él silbaba. Podía controlar los pensamientos de sus víctimas y crear ilusiones en su mente. Y caí directo en su trampa. En la laptop podía ver que estaba conectado a una red Wi-Fi. Era definitivamente la red desprotegida de la casa vecina. Podía ver mi cuenta de Gmail abierta en una de las ventanas y el único mensaje que había recibido era el correo de una persona que no conocía. Solo había un archivo adjunto dentro. Temblaba de pies a cabeza al percatarme de que no había contestado a mi novia,
pero había reenviado ese mensaje a por lo menos 100 personas más de mis contactos. Antes de revelar el contenido del correo, quería disculparme con todos por mis acciones. Y espero que comprendan que no tenía ningún control. Caí en una trampa. El chico del silbato se ha vuelto demasiado peligroso ahora, y cuando digo peligroso, lo digo en serio. Ya no se necesita un casete de video. En los mensajes enviados, acababa de reenviar a todos mis contactos el archivo Whistle Guyabi.